Buenos días para todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros en esta mañana hermosa que Dios nos ha levantado y nos trajo a esta casa de fe para escuchar ese mensaje que siempre será de edificación para cada uno de nosotros. Hoy trataré de enseñarle acerca de un tema que es totalmente contrario a lo que el mundo vive. La gente, cuando le hacen un bien, evidentemente que está agradecido, que tal o cual persona, que un hermano nos dijo, me hizo un bien, me hizo un favor, le agradezco, ¿verdad? Y ese bien posiblemente se pague con otro bien. Pero en la vida recibimos situaciones que son malestares. Alguien que no trate de hacer un mal, ¿verdad? Entonces ese mal, evidentemente, que crea cualquier situación en una persona y no se suele pagar ese mal con algo contrario a eso, sino que las personas pagan mal con mal. Pero cuando nosotros hemos recibido una transformación en el Espíritu, entonces a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice todo lo contrario. ¿Qué nos dice Él? Que cuando alguien nos hace un mal, ¿con qué debemos pagarle? Exactamente. O sea, vencer el mal con el bien. Esa es la enseñanza del Evangelio. En el Antiguo Testamento la enseñanza era ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? O sea, si usted le sacaba un ojo a alguien, la paga era que a usted le iban a sacar un ojo, ¿verdad? Y estaban empatados ahí, estaban en paz. Y si usted le rompió un diente a alguien, había que también sacarle un diente a usted. Pero en sentido general era eso, ¿verdad? Que si usted hacía algo para resarcir ese mal, entonces a usted había que pagarle con el mismo mal que usted cometió. Y el mundo, evidentemente que sigue siendo exactamente así, ojo por ojo y diente por diente, pero los redimidos de Jehová hemos aprendido a que el mal se combate con el bien. Y a nosotros, evidentemente que recibiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, todavía ese corazón está ahí muchas veces listo para responder con la misma moneda. Pero el mal que alguien nos pretenda hacer, evidentemente que yo no puedo evitarlo. Yo no puedo evitar que el otro pueda pretender hacerme un mal. Y si son situaciones del mundo de la ley, ¿verdad? Evidentemente que podemos acudir a los lugares donde administran justicia, ¿verdad? Porque son cuestiones legales. Pero en el mundo de la cotidianidad, o sea, alguien puede pretender hacerte algo dañino, entonces no hay una ley, no hay un tribunal que tú digas, mire, fulano está diciendo cosas descompuestas de mí, ¿verdad? Y si no lo dice, por ejemplo, en lugares públicos, en lugares de medios de comunicación, en lugares donde se grabe, evidentemente que no hay castigo para eso. Entonces uno se pone a meditar acerca de eso y qué uno puede hacer con respecto a esas cosas. Entonces el hombre de Dios
comienza a comunicarse con Él a través de la oración. Y si usted se comunica con Dios a través de la oración, evidentemente que Él le va a decir lo que estoy propugnando en la mañana de hoy. O sea, si alguien te hace daño, trata de hacerle un bien a esa persona. O sea, la venganza no es de un cristiano. La venganza es de Dios. Porque en algún pasaje que no lo tengo escrito, me vino ahora mismo a la mente, pero creo que está en alguno de los salmos, dice que el Señor es compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. O sea, la venganza está a la puerta de nuestros corazones, lista para accionar en contra del mal. Pero nosotros vivimos en un reino inconmovible, vivimos en un reino que es el reino de Dios. O sea, y para eso Él nos apartó del mundo, para que nosotros vivamos en ese reino, que es un reino de amor, es un reino de justicia, pero es un reino de gozo en el Espíritu Santo. Y siempre me recuerda esa porción escritural que está en Romanos, que dice que el reino de Dios no tiene nada que ver con comidas ni bebidas, sino con justicia, con paz y gozo en el Espíritu Santo. El Señor es compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. ¿Cuántos ejemplos tenemos en las Sagradas Escrituras de personas que recibieron males y no pagaron ese mal con otro mal, sino que pagaron ese mal con un bien? Quiero irme al Antiguo Testamento, a una porción escritural que voy a casi basar mi enseñanza en ella, y está en Génesis 37. Voy a comenzar a leerlo desde el versículo 1. El libro de Génesis tiene 50 capítulos y habla mucho de la vida de... El Génesis es el origen, donde Dios creó todas las cosas, pero hasta el capítulo 36, básicamente del capítulo 12 al capítulo 36, se basa en la vida de Abraham. Pero a partir del capítulo 37 hasta el 50, Génesis está dedicado a la vida de José. Y José, el hijo de Jacob, el nieto de Abraham, evidentemente que es nieto, bisnieto, José, Jacob, Isaac y Abraham. Bien, si me equivoco me perdonan, pero es la línea Abraham, Isaac, Jacob, José, que generó las 12 tribus de Israel. Entonces José, déjame detenerme un poquito en mi hijo, ¿verdad que sí? Ángel Torres, que cumplió año ayer, ¿verdad que sí? Lo han felicitado desde el día de ayer, pero su padre quiere dar una felicitación desde aquí, ¿verdad? Y quiero decirle lo orgulloso que me siento de él. Exactamente, una gracia que el Señor me ha dado. El Señor nos ha dado una gracia con Ángel, y evidentemente que uno no encuentra palabras que decir con respecto a eso. Que Dios te bendiga, mío. Tiene un corazón
como el Señor lo quiere. No hay maldad en él, hay una gracia especial. Entonces, en José, a partir de Génesis capítulo 37, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Jacob tuvo muchos hijos, con muchas mujeres. Y amaba Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Los hermanos de José tenían una envidia por el amor que el padre le tenía a este último de sus hijos, el más pequeño de todos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, porque el sueño no le agradaba. Él contaba el sueño, por lo que decía el sueño, a ellos no le agradaba. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Wow, qué ofensa para alguien que le tiene envidia a alguien. Mira todavía más. Y se enfurecían contra él, porque simplemente esos sueños venían de Dios. Y él lo contaba tal y como era el sueño. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11, los hermanos, y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió porque no entendía el sueño, y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. No puedo leer todas las cosas que están ahí, voy a volar hasta el versículo 23 para que el desarrollo se haga más ágil. Antes del 21, su padre mandó a José a vigilar a sus hermanos, porque Jacob sabía que sus hijos andaban en tropelías, en vagabunderías, y mandó al chiquito: anda a ver qué es lo que están haciendo. Cuando Rubén, que era el mayor, oyó que José lo andaba buscando y que sus hermanos querían matarlo, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Algo de misericordia en el mayor. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había
en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, otro hermano: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y más, hasta llegar al capítulo 39, donde José fue llevado a Egipto, y Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermanos, eso ocurre todos los días en nuestras vidas. Que alguien que tiene una gracia de parte del Padre, ante los ojos de muchas personas, entonces se siente una especie de envidia por la prosperidad que está teniendo esa persona, porque hay gente que no tolera que otro prospere. Hay personas que no van a permitir bajo ninguna circunstancia que usted prospere, porque ante sus ojos simplemente es algo que no puede ser. ¿Por qué él puede prosperar y yo no? Esa es la pregunta de una persona no redimida. ¿Por qué él o ella debe prosperar y yo no? Entonces eso le ocurría a José, y la historia de José es tan extraordinaria que José, como dice el capítulo 39, ese oficial de Faraón tenía tanta confianza en José que le dejó todo. Es cuando tú tienes tanta confianza: administra todos mis bienes, porque yo confío plenamente en ti. Pero el diablo siempre está suelto, ¿verdad que sí? Y José, como dice en el versículo 6, y era José de hermoso semblante y bella presencia, un hombre que podía impresionar a cualquier mujer. Y entonces la mujer de el jefe militar puso los ojos en José. Y dice el versículo 7 del capítulo 39: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. O sea, la Biblia lo pone suave, ¿verdad? Me imagino que eso no fueron los términos, ¿verdad? Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, una de las tentaciones más terribles que puede tener un hombre es la tentación de una mujer. Vencer la tentación de una mujer. Eso es simplemente para un hombre valiente, para un hombre que ha sido transformado por la gracia de Dios. Porque grandes predicadores, grandes líderes, grandes hombres de Dios no han resistido a esa tentación. Y usted conoce muchos de ellos.
que Dios lo ha vuelto a levantar por su gracia, ¿verdad? Pero son ejemplos que están ahí para que nosotros aprendamos de ellos, ¿verdad? Y al que no le ha tocado tal situación, ¿verdad?, en algún momento de sus vidas le puede tocar, ¿verdad? Piensen en esto, ¿verdad? José venció esa gran tentación que tuvo, que me imagino que era una mujer también preciosa, bella, hermosa, ¿verdad? Y ella, me imagino que no fue un acontecimiento de un día, sino fue José todos los días en casa. Ese hombre salía a trabajar y ese mayordomo ahí viéndolo todos los días. Fue una lucha permanente hasta que se escribió esta parte, ¿verdad? Y esa mujer ya desesperada, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió. Me imagino que fue que lo agarró en una especie de violarlo, fue para que no se resistiera. Y ocurrió que José, no por sus propias fuerzas, sino por la gracia que habitaba en él, la gracia de Dios, huyó hasta esa mujer prácticamente le quitó la ropa y él huyó desnudo. Ella no pudo materializar esa violación. Eso fue un intento de violación de una mujer contra un hombre. Llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Tremenda mentira. Está defendiéndose con una gran mentira. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel. ¿Me están entendiendo? Así decía un amigo mío: ¿me estás entendiendo el panorama que estamos narrando en este pasaje escritural? En esta iglesia hay pocos hombres y muchas mujeres. Este mensaje deben escucharlo muchos hombres. Muchos hombres. Porque nosotros vivimos en República Dominicana en una cultura donde el hombre, evidentemente que la cultura de la infidelidad está a la puerta permanentemente. O sea, es uno de los orgullos más grandes que tiene un hombre dominicano, es ufanarse y contar sus historias de mujeres. O sea, yo lo he puesto muchas veces como testimonio, ¿verdad? Cuando el hombre, cuando el varón puede vencer esa tentación, cuando el hombre casado ya con su esposa puede vencer esa tentación de no mirar otra mujer con ojos de querer poseerla, evidentemente que ha sufrido una gran transformación. Yo como hombre le confieso que una de las grandes batallas de un hombre es esa. Y más un hombre cuando viene a los pies de Cristo, porque no nacimos santos, sino que Él nos ha hecho santos, ¿verdad? Pero antes de eso éramos unos perfectos vagabundos, como dice el pastor, unos delincuentes. Y no es suavizando la palabra, estrictamente nosotros éramos unos perfectos delincuentes.
Porque cuán natural ve la gente esas cosas. Cuán natural lo ven. Y en los círculos de hombres, cuando se reúnen hombres, ¿verdad? Aquel que ose decir que solamente tiene su esposa como mujer, algunas veces ni siquiera ni quiere decirlo, ¿verdad? Porque ante ciertos círculos es verdaderamente una burla, ¿verdad? Que tú digas que tú solamente tienes ojos para tu esposa. Cuán bendición para una esposa tener a un esposo que solamente la mira a ella, ¿verdad? Bien. Entonces, en el capítulo 37 de José, se habla de ese amor que tenía el padre, de los dos sueños que José le contó a sus hermanos y a su padre. Ese sueño simplemente era que José iba a ser grande, ¿verdad? O sea, todavía José no es grande ahí. O sea, José simplemente, en lo último que leímos, que José va para la cárcel, ¿verdad? Sí. José va preso. O sea, porque la mujer de Potifar lo acusó de intento de violación. Pero José se topó, no voy a leer mucho ya, me sé la historia ya, pero José se topó con dos presos más, dos presos importantes, y eran dos hombres de autoridad que el faraón lo había castigado porque habían cometido unos errores, y era el copero y el panadero, ¿verdad? Y resulta que el panadero y el copero también tuvieron sueños. José tenía una virtud de interpretar los sueños. Él soñaba también, pero él tenía una virtud que Dios le había dado, que era de interpretar los sueños. Y el copero y el panadero soñaron, y él interpretó esos sueños. Y cuando José le dijo la interpretación de los sueños, él le dijo: mire, no se olviden de mí algún día, porque después los dos presos salieron de la cárcel y uno de los dos fue premiado por Faraón y el otro fue, como la interpretación del sueño, fue premiado por Faraón. Les restituyeron su puesto, pero al otro, como la interpretación del sueño de José, simplemente fue decapitado. Pero ese hombre no jamás se recordó de su amigo José allá en la cárcel. Y pasaron años, no sé qué tiempo pasó, pasaron años y el faraón tuvo un sueño, aquel famoso sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y buscaron toda clase de intérprete para que le dijeran a Faraón qué significaba eso. Y nadie puede interpretar la veracidad de esos sueños. Entonces el copero se acordó de José, que le interpretó los sueños en la cárcel, y buscaron a José. Y José con mucho gusto le interpretó ese sueño de Faraón, que la interpretación simple es que en Egipto iba a ocurrir 7 años de prosperidad, las 7 vacas gordas, y después iban a ocurrir 7 años de hambre, hambruna. Y quiero quedarme en eso, ¿verdad? Y como Faraón se sintió satisfecho de esa interpretación, entonces mandaron a buscar a José, y José fue hecho primer ministro, gobernador de todos los gobernadores de Egipto. Imagínense qué cargo más preponderante. Era como decir el segundo después de Faraón iba José. Y José era ese hombre escogido por Dios, que a pesar de que fue víctima de todas las tropelías de sus hermanos, de intento de asesinato, después lo vendieron, después el ultraje de la esposa de Potifar, luego a la cárcel, José salió victorioso de todas esas cosas. Entonces no se queden en la historia,
vayamos al mundo práctico de nosotros y pensemos que nosotros podemos tener circunstancias, situaciones en las cuales quizás no sean de la magnitud de las cuales pasó José, pero sí circunstancias en las cuales alguien pretenda hacernos daño por cualquier situación, no necesariamente con razón. Entonces piense que no se le puede pagar ese mal que nos pretenden hacer con otro mal, sino con el bien. Y precisamente nosotros podemos hacer el bien, si podamos hacerlo, y la otra cosa, ¿verdad?, que pudiera acontecer es que nosotros simplemente no podemos pensar en venganza con esa persona, sino que si hay algo que hacer, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer por nosotros. Y si somos un hijo de Dios, Dios no va a permitir que a nosotros se nos haga un mal. Y si se nos hace un mal, vendrá el momento donde Él va a redimir, va a resarcir ese mal. Dios es rico en misericordia, lento para la ira, pero finalmente, si Dios es justicia, Dios no puede desdecirse de sí mismo. Si Dios es justicia, en Él no puede imperar la justicia. Y si nosotros fuimos apartados del reino de las tinieblas a la luz admirable de su reino eterno, evidentemente que Dios nos pasa por momentos, por días, por semanas, por meses, por años, por momentos difíciles. Y quizás Dios está permitiendo esas cosas para que nosotros maduremos. No es que Dios quiere que nosotros suframos, ¿verdad? Pero yo siento en lo más íntimo de mi ser que si Dios nos hace pasar por estas cosas, es que Él ya vio algo grande después de esto. Algo grande después de eso. Y con estas circunstancias nos está ayudando a fortalecernos, a moldear nuestro carácter, porque el carácter del hombre tiene que ser el carácter de Dios. No podemos tener un carácter que la circunstancia, que la brisa, que el viento, el vaivén de los tiempos hagan que uno desfallezca. Nos mantenemos incólumes, nos mantenemos firmes en esta gracia, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. En medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, Dios nos invita a todos nosotros a estar en paz. No la paz que viene del mundo, que es una paz que básicamente tiene que ver con cuestiones materiales. El mundo te vende que si tú estás bien materialmente, hay paz. Pero la paz que viene de lo alto, que viene de Dios, simplemente es una paz que tú la tienes a pesar de que al lado tuyo haya una gran tormenta. Y hay que darle gracias todos los días a Dios, porque en medio de la tormenta nosotros tenemos paz. Y principalmente la paz viene ¿de qué? De estar en paz con Dios. O sea, nosotros no podemos estar inconforme con Dios. Nosotros no podemos estar insatisfechos con Dios. Dios hizo la obra más grande
al hombre que fue a entregar a su único hijo en la cruz para que nosotros hoy disfrutemos de esta gracia que viene de Él. Uno de los pecados más grandes del hombre es estar insatisfecho. Una buena parte de la humanidad está insatisfecho por lo que le ha acontecido. No me ha dado el trabajo, insatisfecho. No me ha dado la esposa, insatisfecho. No me ha dado los compañeros, insatisfechos. El Señor no me ha dado nada y estoy insatisfecho porque en vez de estar aquí, estoy allá. Quisiera estar aquí, pero estoy acá. Entonces nunca estemos insatisfechos. Dios nos ha colocado en un reino inconmovible y usted muchas veces no se ha dado cuenta que usted está ahí viviendo en ese reino de paz, de justicia y amor. Por más grande que le ocurra algo a usted, repose. Wow. ¿Cuántas veces nos han dicho desde este púlpito que debemos reposar en Él? Reposemos en Dios todos los días. Reposemos en Él. Aguantemos toda circunstancia, que al final la victoria es nuestra. La victoria es nuestra porque lo dijo Él y yo le creo a Él. No le creo al diablo que hoy me esté mortificando, le creo a Él. Le creo en las promesas de Él. Y las promesas de Dios nunca se tardan. Es usted que se desespera. Usted está desesperado y cree que Dios no lo va a cumplir. Aguante, paciencia, perseverancia. Y la victoria está al doblar de la esquina. Y cuando llegaron esos tiempos de hambruna en la tierra de Canaán, donde todo escaseó, y en Egipto, que el faraón simplemente con la interpretación del sueño de José hizo provisiones durante los primeros 7 años de abundancia, porque sabía que venían 7 años de hambruna. Aprovisionó, amontonó, almacenó toda clase de alimento para que cuando llegaran esos 7 años de hambruna, entonces no escaseara la comida. Pero en todo alrededor, incluyendo a Canaán, donde vivía Jacob y su familia, todo escaseó. Y escucharon que había en Egipto abundancia y mandaron a comprar a Egipto, ¿verdad que sí? Y allá estos vagabundos se toparon con José. Los hermanos se toparon con José, pero ya José, 17 años, me imagino que ya era un hombre hecho y derecho, con 30 y pico, ¿verdad? No lo conocían ya. Pero José nunca se olvidaba de ese episodio, y cuando lo vio, evidentemente que ahora llegaron mis hermanos, llegó el momento de la venganza. No. José tenía un corazón a la medida de Dios. Y simplemente José lloró al ver sus hermanos. Y la historia es tan fascinante que se la voy a dar de tarea. Sigan leyendo 37 al 50, la historia de José. Pero lo más importante que quiero ir terminando la enseñanza es cómo José le dio provisiones, le dio de más. No solamente le devolvió el dinero y lo mandó lleno para Canaán con todos sus animales, repleto de mercancía y el dinero devuelto. Y al final de la historia, simplemente José se les revela a sus hermanos cuán gran vergüenza pasaron sus hermanos cuando José se reveló. Yo soy José, su hermano, al que ustedes pretendieron matar, al que vendieron. Y José tenía un hermano de padre y madre, que era Benjamín. O sea, cuán gozo
recibió José cuando vio su pequeño hermano, cuando vio a su hermano Benjamín. Y cómo José obró en la vida de toda la familia de Jacob y sus hermanos para que se iban a morir. Si se quedaban en Canaán, donde escaseaba todo, ya no había mercancía, ya los animales ya estaban muriéndose, ya no había dinero porque no había producción. Simplemente con el permiso de Faraón, José mandó a buscar a su padre y a todos sus hermanos para que habitasen en una tierra que ya era fructífera y que tenía todo para que ellos pudieran mantenerse como familia. Y cuán gozo recibió José cuando vio, después de tantos años, a su padre Jacob. Y algunas veces ustedes ven brotar lágrimas de los ojos de una persona, ¿verdad? Y todas las lágrimas no son iguales. Hay lágrimas que son de impotencia. Hay lágrimas que son de tristeza. Hay lágrimas que son de insatisfacción. Pero hay lágrimas que son de gozo. Hay lágrimas que son simplemente, y cuando esas lágrimas brotan, nosotros decimos: gracias, Dios. ¿Qué fuera de mí si no te tuviera a ti? ¿Qué fuera de mi vida si no te tengo a ti? Fuera simplemente un pobre desdichado atravesando por momentos de tristeza, por momentos de dolor. Pero nos conectamos con el Padre y le decimos: gracias, Señor. Gracias por ser mi Padre. Gracias, Jesucristo, mi Señor y Salvador. Gracias por apartarme. Gracias por redimirme. Gracias por sacarme del lodo cenagoso y ponerme en tu luz. Gracias, mi Dios. Te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Si todos tuviéramos un corazón agradecido, permanentemente estuviéramos diciendo: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si usted no sabe orar con Dios, diga: gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. No diga más, solamente diga: gracias, Señor. Basta. Es suficiente con decir: gracias, Señor. Descansemos en tus promesas y digamos todos los días: gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Y la mayor bendición que hemos recibido es la bendición de que tú nos apartaste de este mundo cruel, de este mundo miserable, donde el egoísmo, el odio, la vanidad es lo que prima, Señor. Nunca odie a su enemigo. Nunca lo odie. Diga: yo te bendigo en el nombre del Señor. Porque cuando me ha ocurrido, simplemente en un primer estadio me ha dado ira, pero el Señor ha aplacado esa ira y el Señor ha confortado mi corazón, y mi corazón, que está agradecido de Él, simplemente dice: te perdono, porque si yo, que cometí cosas peores de las que tú pretendes, tú me has perdonado, entonces yo
te puedo perdonar. Y la solución de todos los males que le ocurren al ser humano es simplemente perdonar. Perdone a sus enemigos. Jamás maldiga a sus enemigos. Bendiga a sus enemigos. Nunca se vengue de nadie. La venganza es del Señor. Pero tampoco pídele al Señor venganza. Porque un corazón redimido lo que hace es entristecerse por ese hermano que lo que está haciendo lo está haciendo por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tengo más, pero el Señor dice: para ya, que ya ha sido suficiente. Pongámonos de pie, por favor. Y si está dentro de su corazón, darle un aplauso al Señor, déselo con fuerza. Déselo con fuerza. Que nuestro corazón siga agradecido. Que la gracia del Señor nunca se aparte de nosotros. Algunas veces nosotros que somos creyentes somos incrédulos y no practicamos esa creencia al 100%. Somos creyentes muchas veces al 30%, al 60%. No siempre somos creyentes al 100%. Y yo le invito hoy, el Señor te invita hoy a ser un creyente al 100%. No a medias, a 100%. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Dios Altísimo. Jesucristo en la cruz del Calvario hizo la obra. Nosotros no debemos hacer absolutamente nada. Él lo hizo todo y está obrando cada segundo, cada minuto en nuestras vidas a favor de nosotros. Aguantemos con paciencia. Perdonemos todo lo que tenemos que perdonar y el Señor se encargará de hacer el resto. Oro por cualquier mente atribulada, por cualquier corazón afligido, por todo cuerpo enfermo. Conéctese con Dios y Dios va a sanar cualquier herida que esté en su cuerpo, que esté en su corazón, que esté en su mente. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, mi Dios. No me cansaré de decirte, Señor, gracias, 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 Señor, gracias. Gracias, Padre. Porque finalmente yo he completado de entender muchas cosas que la sabía, que la conocía, pero que realmente no la ponía en práctica al 100%. Rindámonos completamente al Señor. Rindámonos completamente al Señor. Demos rodilla cuando debemos dar rodilla.